Hola, soy Nico Estegiano y sí, hoy vamos a estar desmitificando algo muy importante que se utiliza sobre todo en mezcla y en mastering, pero también lo he visto en muchísimas producciones, así que mucho ojo. Esta técnica es realmente muy poderosa y funciona, porque realmente funciona muy bien, pero hay que tener muchísimo cuidado en cómo utilizarlas, porque las consecuencias del mal uso o de corrernos un poquito de más o de menos pueden ser realmente muy problemáticas para nuestros trabajos. Eso sí, antes de seguir, agradecer al sponsor del día de la fecha, que es nada más y nada menos que DistroKid. DistroKid es la plataforma más grande del mundo de distribución de música. Como ya saben, $22.99 anual para subir toda la música que quieran y sí, 7% off de parte mía. Bueno, seguimos y sí, esta técnica es súper recomendada de hace años y años. Viene de la época dorada de lo analógico, en donde realmente era muy útil y el daño que se hacía si estaba mal utilizada, como era analógico, no pasaba mucho más. Pero en el mundo digital existe algo que se llama desfasaje lineal y puede arruinar realmente una mezcla. De lo que estoy hablando es la técnica de cut-off o de roll-off o de cortar graves a los instrumentos en general. Y el problema existe de que al no entender lo que estamos haciendo tendemos a cortar en un montón de instrumentos o en casi todos los canales. De hecho, he visto tutoriales donde dice que hay que cortar todo en los graves y sacar toda la información, pero realmente no estamos viendo qué es lo que estamos haciendo. O más importante aún, no sabemos cuál es el límite que no tenemos que pasar para no destruir la fase de nuestra mezcla. Para entender realmente lo que está sucediendo y ustedes puedan ver qué es lo que está pasando y entiendan qué es lo que hace un cut-off como el que utilizamos normalmente en una mezcla, acá traje un kick que, si lo escuchan, nada, un kick con mucha información, un kick que realmente tiene mucho power, pero si decidimos hacerle un roll-off o un cut-off de más o menos 24 decibeles por octava a 21 hercios aproximadamente, que es, nada, es un filtro que se suele utilizar muy comúnmente, díganme si escuchan alguna diferencia. Obviamente depende de dónde estén escuchando, van a notar o no una diferencia. Yo, porque estoy bastante acostumbrado, escucho como una especie de lo que realmente es un desfasaje que se da en las frecuencias y hace que suene raro. Como el resultado audible por ahí es medio confuso de entender, ¿no? A veces no se escucha y está muy bien. Miren lo que sucede a nivel visual. Vamos a hacer un poquito de zoom nomás. Arriba tenemos el kick normal y abajo el kick con el filtro en 20 Hz a 24 decibeles por octava. Y rápidamente ya en esta zona ya notamos que hay un desfasaje de 180 grados. Cuando aquí la forma de onda sube, en el bombo de arriba baja. Quiere decir que hay un desfasaje de 180 grados solamente haciendo ese filtro, ese cut-off tan gentil que normalmente se utiliza un montón y se utiliza mucho más agresivo. Ahora, vamos a ver qué pasa si al mismo bombo, en vez de aplicar este filtro, vamos un poco más allá y vamos a ir a un 40 más o menos, pero con un Q de 36 decibeles por octava. Bueno, lo que hice obviamente fue exportarlo y acá el tercer bombo lo pueden ver. Miren la diferencia, no solamente ya gráfica de información, porque es mucho más corto, es decir, perdimos información desde el inicio, está todo mal y empiezan a aparecer cosas raras como estas resonancias, ya la verdad es bastante. Y todo esto solamente a un bombo, imagínense una mezcla completa. Obviamente les traje una mezcla completa para que escuchemos el antes y el después, en donde estoy aplicando más o menos en 30 Hz, 31 Hz, 48 decibeles por octava de filtro, es decir, un cut-off en este caso. Lo que voy a hacer es prender y apagarlo para que escuchemos a ver si hay alguna diferencia en una canción completa. Y nada, esto es un consejo que veo un montón, que un montón de gente aplica. Yo también en varios videos lo he mostrado, pero cometiendo el error de no explicarles qué es lo que está sucediendo y qué tanto estamos perdiendo en relación de lo que estamos ganando. Fíjense, díganme si escuchan una diferencia. Vamos a escuchar la canción, sobre todo en la parte donde están los bombos, la información grave.
Notan, ¿no? Como hay esa cosa rara que escuchamos en el bombo, también se escucha acá, es como algo extraño ahí que no sé, como si resonara. Es el problema de fase que estamos arrastrando a la hora de intentar ganar más presión sonora porque tenemos más lugar, porque estamos supuestamente liberando información en las frecuencias graves a nuestro limitador o compresor. Bueno, ahora vamos a entender qué es lo que está pasando, por qué sucede este fenómeno, para luego poder entender en dónde sí aplicarlo y cómo aplicarlo bien, y saber cuál es sobre todo ese límite al cual no deberíamos pasar, o saber que está ese límite y bueno, acercarnos lo más posible. Para ello lo que traje fue obviamente a Plugin Doctor, que bueno, si no saben es un programa que está súper bueno para analizar qué es lo que sucede con cada plugin, qué es lo que hace cada plugin. Y vamos a abrir el Pro Q y lo que vamos a hacer es trabajar también un cutoff de 48 más o menos a 32 Hz, que es lo que yo recomiendo en casi todos mis videos. Ahora, vamos a pasar el Plugin Doctor a fase. Fíjense lo que sucede. Está la fase totalmente deformada, fíjense desde el principio, va y viene, está pasando un desastre total. Y esto lo que sucede es que cuando nosotros trabajamos una ecualización tan destructiva a veces, las fases se van para cualquier lado, más aún en las frecuencias graves. Sucede en todo el espectro de frecuencia, pero es distinto a medida que nos vamos hacia los agudos, no es tan grave, pero sí suceden además otros fenómenos como el aliasing y demás, que también hay que tenerlo en cuenta, que tienen más o menos que ver con esto. Ahora, cuando yo les recomiendo en mis videos hacer estos cortes, porque a veces depende el género, siempre depende mucho la canción, es necesario o está bueno para utilizar en la técnica de low end, que también enseño, cuando le damos espacio al bajo, o sea, cortamos el bombo para darle espacio al bajo, aún a veces con más énfasis, es decir, yendo hacia por ahí, hasta los 50 Hz, 60 Hz, para tener una armonía entre bajo, kick y bombo. Pero el detalle importante es que siempre que hago esto, lo hago con un ecualizador que trabaje la fase de manera lineal. Fíjense qué pasa si al Pro Q lo pongo en Linear Phase. Directamente no hay más problemas de fase. Cero, una línea recta. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar este tipo de técnicas, que son muy poderosas y funcionan muy bien, que vienen de otra época, porque obviamente en el mundo analógico este tipo de desfasaje no existía como tal, entonces se podía hacer ese cutoff en casi todos los instrumentos y no pasaba nada. Aparte, bueno, era otro tipo de mezcla, era otro los elementos que se utilizaban, había otro tipo de espacio a la hora de mezclar y de masterizar, otra dinámica también, nada que ver a lo que es ahora. Es que cuando vayan a trabajar un cutoff, no siempre pongan el fase lineal, porque no es necesario, realmente no es necesario. Por ejemplo, una voz, cuando cortamos ahí el subgrave, porque claramente la información no está, o en un sintetizador, cuando la información es media aguda y a veces por la misma resonancia de los osciladores se genera una información grave que queremos cortar. Ahí está todo bien. ¿Por qué? Porque la información que queremos que pase, en este caso, es otra, no tiene nada que ver con las frecuencias graves en particular. Pero cuando vamos a trabajar low end, kick y bajo, o cuando vamos en mastering a hacer estos cutoffs tan agresivos, sí trabajemos con ecualizadores de fase lineal. Y otra cosa también a tener en cuenta, que creo que es muy importante, lo que estoy viendo últimamente es que lo que ganamos en espacio, sobre todo en mastering, a la hora de aplicar esta técnica de cutoff, es más lo que perdemos que lo que ganamos. Porque no se olviden que por más que trabajemos en fase lineal, lo que estamos haciendo no es muy natural, que digamos, de cortar en una canción completa todas esas frecuencias en teoría inaudibles, que sí las hay. Directamente los estoy obviando porque también tiene mucho que ver con la tendencia de mezclar cada vez más fuerte. Que de hecho ya voy a traer un video al respecto, porque tengo todo un análisis completo que hice sobre eso, que está genial, sobre mezclar tan fuerte. Así que bueno, nada, hasta acá. En conclusión, tengan mucho cuidado a la hora de utilizar y hacer estos cutoff, esos roll-off, en qué fuente de audio lo utilizan, si realmente vale la pena, cuando hagan mastering o en el mix bus, no abusen, sean muy conscientes, sean responsables con estas frecuencias en particular, sobre todo en la parte grave. Y obviamente cuando entramos en estos puntos delicados, Linear Phase EQ de fase lineal, siempre cuando hagan esto, porque lo que se está destruyendo es mucho. Si no, ya saben, por lo menos tenemos estas herramientas. Y nada, en el mundo digital hay que tener cuidado de lo que sucede, porque no todo es gratis, no es poner un plugin y ya está, ¿no? En el mundo digital tenemos este tipo de problemas. Así que bueno, hasta acá, como de siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.